N.T. Wright, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad St. Andrews, escribió una editorial el 29 de marzo de 2020 para la revista Time. El título es "El cristianismo no ofrece respuesta sobre el coronavirus. No se supone que lo haga". La editorial dice: sin duda, muchas personas se preguntarán por qué Dios nos está haciendo esto. ¿Un castigo? ¿Una advertencia? ¿Una señal? Estas son posibles reacciones instintivas en una cultura que abrazó el racionalismo, donde todo debe tener una explicación. Pero suponiendo que no sea así, los racionalistas, incluidos los cristianos, quieren explicaciones. Los románticos, incluidos los cristianos, quieren que se les dé un suspiro de alivio. Pero quizás lo que más necesitamos es recuperar la tradición bíblica del lamento. Lamento es lo que sucede cuando la gente pregunta por qué y no recibe una respuesta. Es a donde llegamos cuando pasamos de nuestro egocentrismo por nuestros pecados y fallas y miramos el sufrimiento del mundo. Debo decir que el señor Wright, que significa correcto en inglés, debería llamarse el señor incorrecto, porque el cristianismo sí ofrece soluciones, respuestas sobre las causas de estas cosas. Permítame explicar. Las dos teorías actuales sobre el origen del coronavirus son: la primera, un mercado húmedo en Wuhan. Los mercados húmedos son lugares donde se venden animales exóticos. Tienen animales vivos, los matan en el acto y son mezclados en un recipiente que es perfecto para todo tipo de patógenos. La creencia generalizada es que el SARS, que estalló en 2002 y principalmente en 2003 y continuó por un tiempo hasta el 2004, comenzó en un mercado húmedo. Volveremos a esto más adelante. La otra teoría es que Wuhan tiene un laboratorio biológico de alto nivel, un laboratorio de nivel 4 que maneja material muy peligroso, y que estaban estudiando el coronavirus de un murciélago, el murciélago herradura, y de alguna manera uno de los trabajadores fue infectado, salió y se mezcló con toda la población. Usted puede elegir la teoría que quiera creer, pero ya sea que elija una u otra, es interesante que ambas señalan al murciélago, cualquiera de las dos. Y vemos que los científicos y políticos y otros discuten sobre el origen del virus, si el laboratorio biológico o el mercado húmedo. Pero el hecho es que pudo haber venido de cualquiera de las dos maneras. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Bueno, hay ciertos animales como los murciélagos que transportan patógenos que pueden contagiar a los seres humanos. Y a veces, por ejemplo, un ser humano puede contraer la gripe aviar que llega a ser mortal. A veces la tasa de mortalidad es de un 70% y la persona muere o se mejora, pero no hay nada más que hacer. Algunos de estos patógenos viajan en un intermediario, especialmente por medio del cerdo, que es un recipiente de mezcla genética para el ADN, y debido a que su ADN es tan parecido al del ser humano, puede transferirse de humano a humano. Y así obtenemos estas pandemias. Por ejemplo, en 1918 llegó la gripe española, que también se le conoce como la gripe porcina, porque es una gripe que se encuentra tanto en humanos como en cerdos. Y la mejor teoría en este momento es que comenzó en Kansas, Estados Unidos, en una zona rural, con la pérdida de muchos cerdos. Comenzó allí y luego pasó a un campamento militar que estaba allí durante la Primera Guerra Mundial, y de ahí se extendió por todo el mundo. Esa es la teoría principal, pero el punto es que vino sin duda de un cerdo. Incluso pudo comenzar en un pájaro y transferirse luego a un cerdo y luego del cerdo a un humano. Ahora, esto es muy significativo e importante en un contexto cristiano. Sabemos que ciertos animales son portadores de patógenos, y el principal de ellos es el murciélago, y en segundo lugar el cerdo. Por ejemplo, se cree que el SARS empezó en los murciélagos
pero también lo hay en gatos, las civetas y los cerdos. Los cerdos son comunes para nosotros, pero las civetas no se conocen en esta parte del mundo. El hecho es que vemos una reacción en cadena allí. El MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, se cree que comenzó con los murciélagos y se pasó a los camellos en algún momento. Luego las personas beben la leche de camello o comen carne de camello o la procesan, participan en el procesamiento de la carne y es así como se transfirió a la raza humana y luego se transfirió de persona a persona. El virus Nipah también se cree que comenzó con los murciélagos, en este caso un murciélago de frutas, y cuando los excrementos entran en la pocilga de un cerdo o donde se encuentran los cerdos, estos se comen los excrementos o la fruta y adquieren el virus, y de ahí pasa a los humanos, y es un virus muy mortal. Felizmente no se ha extendido tanto como la COVID-19, no es tan contagioso, pero se propaga de humano a humano y ha matado a cientos de personas. El ébola es otro que se cree que se originó en el murciélago, y en África Occidental, al igual que en China, come murciélagos. En China los usan en la medicina tradicional, pero también se los comen. Entonces, se cree que habita en el murciélago y cuando el murciélago de la fruta deja caer fruta en el suelo de la jungla, aparecen los simios o los monos, recogen la fruta y se la comen. Y luego viene la gente y se come los monos. De nuevo, ¿por qué es esto tan significativo? ¿Por qué es tan importante que hablemos de estas cosas? Tenemos la gripe porcina en 1918, que sin duda provino de un cerdo. Empezó, se cree, en Kansas. Pero, ¿por qué es importante que sepamos estas cosas en el contexto cristiano? Bueno, en la Biblia, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, encontramos que Moisés enseñó a los hijos de Israel que había ciertos animales que no se deben comer. Y realmente no fue Moisés, sino que fueron instrucciones que Dios le dio a Moisés para que se las enseñara al pueblo. Y podemos ridiculizar esto todo lo que queramos. Pero el hecho es que hay ciertos animales que se nos indica que no debemos comer, no son para el consumo humano. Son llamados inmundos y abominables. Y entre esos animales se encuentran el murciélago, el cerdo, el camello, los simios, las civetas y prácticamente todos esos animales que transmiten virus a los humanos y luego se transmiten de humano a humano. Son los animales inmundos los que hacen estas cosas. Yo no descubrí Levítico 11 y Deuteronomio 14 justo ahora. Me enteré de estas cosas a principios de los años 60. Y pensé que a lo mejor estos animales tenían agentes patógenos que me podían contagiar si los comía. Por ejemplo, el cerdo lleva el gusano de la triquinosis. Y miles de personas en todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, se enferman y mueren. Porque la triquinosis es un patógeno muy difícil de tratar. En realidad es un parásito peligroso. Entonces pensé que era una de las principales razones. Pero además el cerdo es un animal muy gordo, es un animal muy sucio que vive en ambientes muy insalubres. Por eso lo vi siempre como algo que no debía comer porque me podía enfermar. Pero solo en los años recientes, a principio de la década del 2000, cuando ocurrió el SARS, comencé a estudiar un poco más sobre esto y descubrí que no se trata del cerdo y de mí. Se trata de alguien en el otro lado del mundo comiendo estos animales que Dios dijo que no comamos. Y se enferman y luego se lo pasan a toda la raza humana. Entonces, ¿sabía Dios de qué estaba hablando cuando dijo, dejen en paz a estos animales, no los coman? Y sin embargo, los seres humanos todavía lo hacen. Déjenme preguntarles esto. ¿Por qué los ministros que se profesan cristianos guían a las personas diciéndoles que, estas leyes en Levítico y Deuteronomio no sirven para nada? Eran solo para los judíos de aquel entonces. Fue algo que a Moisés se le ocurrió. Pero estas leyes existieron mucho antes de Moisés. Podemos regresar hasta el diluvio,
en el capítulo 7 del libro del Génesis, cuando leemos la historia del diluvio y de Noé. Noé debía llevar 2 de cada animal inmundo hasta el arca. La gente lo sabe, pero no saben que debía llevar 7 parejas de los animales limpios a bordo del arca. Entonces incluso Noé sabía la diferencia entre un animal limpio y un inmundo. Así que no fue algo que se le ocurrió a Moisés, es algo que se remonta mucho antes de él. Entonces, ¿por qué los ministros que se llaman cristianos dicen que estas leyes del Antiguo Testamento ya no están vigentes? Bueno, la respuesta es que están interpretando mal las Escrituras. Usan el capítulo 7 de Marcos, donde se menciona que los discípulos no se lavaron las manos, como los fariseos dijeron que tenían que hacerlo antes de comer, pero esto se refiere a comer con las manos sucias. Y no tiene nada que ver con carnes limpias e impuras, aunque algunos traductores intentan introducirlo, haciendo creer que Jesús declaró que todas las carnes son limpias, algo que realmente no está en el original, y que así purificó todos los alimentos o carnes. En otras palabras, lo comemos, pero el sistema digestivo se ocupa de él, de procesarlo y limpiarlo. Pero Mateo nos dice que estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Deja muy claro que ese es el tema principal. Luego, en el capítulo 10 de Hechos, vemos que habla de un lienzo que baja del cielo. Pedro vio este lienzo en una visión, y tenía todo tipo de animales inmundos. Y una voz vino y dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro? Bueno, en primer lugar, Pedro estuvo presente en el incidente de las manos sin lavar, y esto del lienzo es muchos años después. Y Pedro dice: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y luego en el versículo 28 de Hechos 10, vemos que el significado es que a ningún hombre llame común o inmundo. Estos son solo un par de ejemplos de cómo toman las escrituras, las sacan de contexto y van y dicen: «Oh, pensamos que podemos comer lo que queramos, sin importar lo que sea, ¿cierto?». Bueno, ¿por qué no le dicen eso a los 50 o 100 millones de personas que murieron en todo el mundo por la gripe porcina, mejor conocida como la gripe española, pero que fue una gripe porcina? ¿Por qué no le dicen eso a todos los niños que no nacieron? ¿Por qué no le dicen eso a las personas en Italia, España y Nueva York y otras partes del mundo, incluida China, que realmente no importa lo que comamos, lo que usemos o con lo que tratemos? Díganle a todas las víctimas del SARS que no importa lo que comamos, que realmente no importa. Dios le dio a la humanidad una opción desde el principio. En el jardín del Edén había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán y Eva eligieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijeron a Dios: «Queremos determinar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Queremos determinar por nosotros mismos qué es bueno para comer y qué no», en lugar de permitir que Dios nos revele sus verdades. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías tiene algo que decir sobre esto. Él habla sobre nuestros caminos hoy y el resultado de ellos. Y él dice: «Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios y faltar mi temor en ti». Si no tememos a Dios, si no respetamos a Dios y rechazamos sus leyes, entonces cosas como estas suceden y luego decimos: «Oh, no sabemos qué pasó, no podemos explicarlo». Ente incorrecto. Él está equivocado, hay una explicación. Solo tenemos que abrir los ojos y mirar los hechos. Este es Gerald Weston para El Mundo de Mañana.